tienen la posibilidad, la disposición de este equipo, poderlo implementar y ya vamos a ver el gran rango de seguridad que tiene. Muy bien, el láser transescleral ciclo fotocoagulación de doble arco, tenemos algunos resultados preliminares que me gustaría compartir con ustedes, pero antes vamos a hablar de lo que es la técnica del láser, ¿ok? Normalmente nosotros utilizamos para los procesos de ciclo fotocoagulación el protocolo de tener 2 watts, 2 segundos y escuchar el clásico POP, ¿ok? El POP que correspondía a un proceso de necrosis prácticamente fototérmica del cuerpo ciliar. Este procedimiento es igual en un proceso de ciclo fotocoagulación transescleral, pero sin tener los efectos deleterios, los efectos secundarios agresivos de la otra técnica. Y luego que se familiaricen con ella van a ver que es sumamente práctico y los resultados que van a tener son contundentes. Ya aquí en el público hay personas que han tenido experiencia en la segunda fila, el doble arco, personas que ya han tenido experiencia y van a poder compartir con ella también los resultados favorables que se tienen. ¿Cómo hacemos esta técnica? Esta técnica vamos a seguir, a ver aquí un momentito. Esta técnica vamos a dar 28 disparos, ¿ok? 14 disparos en el hemisferio superior, 14 disparos en el hemisferio inferior, divididos en 2 arcos. Aquí tenemos el arco superior, que son 7 disparos. Generalmente empezamos en hora 12, nos vamos 3 disparos del lado nasal o temporal y 3 en el contralateral. Y 1.5 milímetros por detrás del primer arco, ¿ok? Damos en la parte posterior del cuerpo ciliar 7 disparos más. Entonces, los primeros disparos, el primer arco, lo damos sobre la sombra del cuerpo ciliar, ¿ok? Sobre el área del cuerpo ciliar, generalmente 1 milímetro. Y como herramienta fundamental nosotros estamos realizando la transiluminación. Es una pieza importante. Cuando estudiamos anatomía sabemos inmediatamente el cuerpo ciliar, 1 milímetro por detrás del limbo, pero las sorpresas que hemos conseguido, más que todo cuando utilizamos micro CPC, como habían pacientes que respondían a la terapia y otros no, ¿ok? Y después que empezamos a realizar la transiluminación, vemos por qué algunos de esos pacientes no respondedores era porque estábamos dando el láser en área anatómicamente no correspondía a lo que habíamos estudiado. Y la transiluminación nos ha ayudado tremendamente en ubicar estas variantes anatómicas o incluso lo que hacen glaucoma congénito, ¿okay? Estos pacientes ya operados, pacientes que han tenido miopías axiles en desarrollo por la misma patología de base, van a ver cómo se trastoca la posición del cuerpo ciliar, o donde pensamos que está, realmente no está, ¿ok? Y por supuesto los resultados del láser no van a ser igual. En la parte inferior hacemos lo mismo, son el primer arco, 7 y 7 la parte inferior. Importante, si usan marcador para ubicar el cuerpo ciliar luego de hacer la transiluminación, recuerde que el láser, ¿okay?, se bloquea con eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, cuando marcamos la transiluminación y vemos dónde está la sombra del cuerpo ciliar, marcamos por delante, ¿ok? Nos vamos un poquito más hacia el limbo. Entonces lo usamos como referencia. Sabemos que justo por detrás de ese punto está la sombra y no nos estorba la pigmentación, ¿ok? Pueden hacer algunas preguntas, no hay ningún problema, podemos interrumpir. Pero es la forma como lo estamos haciendo de manera práctica para que el pigmento del marcador no sea absorbido por el láser. Por supuesto, estamos utilizando un láser de 810 nanómetros, ¿ok? El tiempo a diferencia de lo que veníamos utilizando, seteamos en 4 segundos. En el momento que, los que dan argón láser, sabemos que cada vez que damos el spot, marcamos, ¿okay?, o con el joystick, pero en este caso usamos el pedal y mantenemos el pedal a fondo porque el equipo va automáticamente a activar los 4 segundos y nos avisa, o sea, no hay que estarlo levantando, sino mantenemos presionado el pedal y a los 4 segundos él se detiene, ¿okay? El poder, ya no utilizamos los 2 watts,
Al principio habíamos comenzado con 1.4 watts, ¿ok? ¿Cuál era el objetivo? No escuchar el pop, el famoso pop, no escuchar, ¿ok? Pero veíamos que con mucha frecuencia cuando usábamos el protocolo inicial del doctor Prata, ¿ok? Ellos arrancaban con 1.4, 1400 miliwatts, quisimos hacer lo mismo, pero con mucha frecuencia se escuchaba el pop, ¿ok? Y fuimos bajando y ahora prácticamente estamos comenzando con 1.2, incluso 1000 miliwatts o un watt. O sea, bajamos de 1.4 a 1. Y cada vez que escuchamos el pop lo bajamos un poquito más. Porque precisamente queríamos evitar esos efectos secundarios del proceso de necrosis sobre el cuerpo ciliar. Muy bien, entonces actualmente estamos trabajando básicamente con... Sí, arrancamos con 1400 miliwatts y a medida que hemos tomado más experiencia, estamos arrancando con 1200 y de ahí podemos bajar. El equipo te permite ese rango de manejo del poder. O sea, es muy amigable con respecto al ajuste, ya lo van a ver. Una vez que comenzamos con 1400, arrancamos con 1200 y ahora realmente estamos ubicados en 1100. 1100 miliwatts, el tiempo lo dejamos igual, en 4 segundos. El objetivo es no escuchar el pop. Siempre respetamos el área 3 y 9, ¿okay? Por evidencia, es lógico, por la anatomía. Respeto lo que es la parte de irrigación y el elemento importante es la transiluminación. ¿Okay? Este manejo que comenzamos al principio con el doctor Oviedo, diseñamos un estudio prospectivo. Hasta ahora tenemos 45 pacientes aplicados el procedimiento. La reducción de la piometa o concepto de piometa era alrededor entre 6 y 18 para ser considerado como resultado exitoso, o una reducción del 30% sin inhibidores de anhidrasa carbónica oral, es decir, sin acetazolamida. Ese era el concepto de que el procedimiento había sido exitoso. Nuestros resultados actualmente, ¿okay? Hemos obtenido alrededor de 37 más o menos 11 milímetros a 15 más o menos 5 milímetros con resultados significativos desde el punto de vista estadístico. La reducción de los fármacos, al principio teníamos 2.5 fármacos y al final en estos casos casi ya este estudio, los resultados son a 12 meses, ya llevamos un año, ¿okay? Con una reducción a 1.8 fármacos, todos ellos sin inhibidores de anhidrasa carbónica, ¿okay? Sin acetazolamida. La tasa de éxito que hemos alcanzado es 67.6, el éxito reconocido con el concepto inicial, ¿okay? Y en los pacientes que tuvimos mejores resultados con aquellos que arrancamos con agudeza visual mejor a 2400. Por supuesto, los pacientes con agudeza visual menor a 2400 eran esos casos ya extremadamente complicados, ¿okay? Por eso la tasa de éxito fue menor. No incluí dentro de este grupo los casos complicados de glaucoma congénito, pero esto vamos a tener otra publicación aparte en los congénitos, pacientes ya con múltiples operaciones, pacientes que han recibido dispositivos de drenaje. Es una herramienta fabulosa en estos casos. Recordemos siempre que lo que queremos en glaucoma es ganar tiempo, y esta es una herramienta que van a ver se convierte en una piedra angular de tenerla como otro elemento más con el que poder contar. No hay que descartar cirugías, hay que agregar herramientas quirúrgicas en lo que es el espectro del tratamiento para el glaucoma. Entonces, no es la panacea, pero es importante tenerlo como herramienta, un coadyuvante en lo que es el algoritmo de la cirugía del glaucoma. Al principio se reportaba, el doctor Prata reportaba 1.1% de casos de úlcera. Claro, el grupo de pacientes que ellos tenían eran 199 pacientes, 199 ojos. Nosotros apenas llevamos 41, puede ser que tengamos complicaciones más adelante. Ellos reportaban úlceras corneales, nosotros no hemos tenido ningún caso de úlcera post aplicación.
edema cistoideo un 1%, ifema 1.1%, y de forma, diría, poco esperada, no teníamos celularidad en cámara anterior en estos casos, hasta ahora. Ningún caso de tisibulia. ¿Qué nos ha contribuido? ¿Qué nos ha aportado hasta ahora estos 41 pacientes? Bueno, aplicamos, a diferencia del caso anterior, menos lesión cercana al limbo con la terapia, el esquema que utilizamos anteriormente, a pesar de que tratamos mayor superficie de cuerpo ciliar, porque hacemos doble arco, ¿okay? Y van a ver que el pronóstico, o sea, ya cada vez abarcamos dentro de los pacientes con mejor agudeza visual. Al principio, por temor de obtener complicaciones, escogíamos casos ya complicados, casos terminales, pero ahora estamos incluyendo pacientes con mejores agudeza visual. Hemos llegado a aplicarlo en pacientes con 20/100 de agudeza visual, a medida que tomamos más confianza con el estudio, y los resultados son favorables. ¿Okay? Quisiera de verdad invitarlos a ustedes también, si tienen la oportunidad, de que se vayan familiarizando con este protocolo. Estos casos de glaucoma refractario es una herramienta importante. No sé si ustedes han tenido experiencia ya, alguno que levante la mano, si ha tenido experiencia con la aplicación. 3 y el doctor, 4, 5 personas ya. Bien, para los que no han tenido experiencia con la aplicación del procedimiento, luego de haber marcado, una de las cosas importantes es utilizar la sonda. Hay dos tipos de sonda. La sonda que usamos para microciclo, la micro CPC, esta no es la que vamos a utilizar. Utilizamos la sonda que es como un zapatito, ¿ok? Y el secreto de esta aplicación es que luego de haber marcado, luego de haber marcado los puntos donde vamos a aplicar el láser, lo utilicemos en forma perpendicular. Porque uno de los errores que se hacían al principio es, como lo utilizamos bajo microscopio, perdemos la posición espacial de la mano, ¿ok? Entonces inclinamos la mano y estamos dando a veces en la base del iris, ¿ok? Y esos son los pacientes que teníamos midriasis, ¿ok? Pacientes complicados, le agregábamos una complicación por el láser. Uno de los secretos, ahora básicamente lo estamos haciendo sin microscopio, ¿ok? Ubicamos perfectamente la posición marcada y lo mantenemos perpendicular a la esclera, con una posición firme, ¿ok? Y ahí damos el láser. Otra de las quejas importantes de los pacientes es el dolor. Es un procedimiento, por supuesto, estamos tocando cuerpo ciliar, un elemento muy doloroso. Tener un buen anestesiólogo ahí de backup, eso es importante. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente va a ser nuestro promotor del procedimiento. Al salir de esa puerta, si se comunica con su esfera y dice que un procedimiento sumamente doloroso, eso es un mal presagio de lo que van a tener. Entonces, tener un buen anestesiólogo le va a ser uno de los elementos importantes. Y luego del manejo, nosotros no retiramos de una vez los hipotensores, porque eso es importante. Y uno de los primeros, al salir del pabellón, le quitamos de una vez la acetazolamida. Entonces se van sin acetazolamida. Y vamos retirando los hipotensores tópicos oculares. Dejamos de último los inhibidores de prostaglandina, los análogos de prostaglandina. Entonces, ese es el último que retiramos, ¿okay? Hasta ahora, realmente, la experiencia ha sido muy favorable. Al principio teníamos mucho temor con los resultados, con la agresividad del procedimiento, pero en estos casos de glaucoma refractario, los invito realmente a que incluyan dentro de su algoritmo esta técnica y van a tener muy buenos resultados. Hasta ahora estamos montándonos, yo pienso que a finales de año nos estamos acercando ya a los 100 pacientes más o menos del último grupo, y estamos trabajando en 2 centros públicos, ¿okay? Con el Fox, utilizamos el Fox-Rec y el Fox-4. ¿Okay? Si hay alguna pregunta del procedimiento,